Hola, estimada audiencia, les saluda Martín Cruz Labrado de la empresa E-S. Agradezco su compañía para realizar la presentación que titula Metodología de implementación de un gemelo digital para operación y mantenimiento de un molino SAG. En esta presentación abordaremos la metodología de implementación de gemelos digitales basados en simulación computacional. Muestro aquí el contenido. Vamos a revisar primero una parte introductoria que es más que todo motivacional respecto a por qué nosotros debemos utilizar o qué beneficios podemos encontrar al trabajar con gemelos digitales basados en simulación. Luego, la definición de lo que es un gemelo digital basado en simulación. Posteriormente, la metodología de implementación y luego un ejemplo de implementación de esta metodología molinosa. En nuestra empresa de mejorar el desempeño de molinos, estaremos en la necesidad de conocer la respuesta de varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el desgaste actual de los levantadores, los revestimientos? Si es que se puede disminuir el consumo específico, qué tan rápido ocurre el desgaste, si es que se puede incrementar también el throughput, ¿no?, del molino. Muchas de estas interrogantes van a surgir siempre que nosotros nos planteemos mejorar el desempeño de uno de estos equipos. En la medida en que tengamos los medios para sustentar la respuesta a estas preguntas, estaremos en la posibilidad de lograr mejoras en el desempeño de estos equipos sumamente importantes dentro de las operaciones mineras. Las mejoras en el desempeño a las que apuntamos deben ser robustas, es decir, deben sostenerse a pesar de ciertos cambios en las condiciones de operación, como por ejemplo variaciones en las características del mineral, condiciones, en general, condiciones dinámicas de operación, condiciones cambiantes, o incluso ver también cómo lo que habíamos mencionado hace un momento, el desgaste de los levantadores, cómo esto afecta también en la operación, sostener lo más que se pueda el desempeño del equipo a pesar de este desgaste de levantadores. Entonces, los gemelos digitales basados en simulación constituyen un medio para encontrar la respuesta a las consultas planteadas. Antes de hablar de gemelos digitales, primero tenemos que hablar de prototipos virtuales. Una definición rápida dice que un prototipo virtual es un modelo, obviamente virtual, que permite crear y validar diseños completos de activos, ¿sí? ¿Pero qué significa esto? Significa que una representación virtual, o sea, mejor dicho, significa tener una representación virtual de un activo, que puede ser un producto o proceso, que contiene todas las físicas importantes involucradas con la operación de ese activo, pero más con la operación, sino con lo que nos interesa analizar de ese activo. De modo que se pueda estudiar virtualmente todo lo que ocurre con él y que sea de relevancia para nosotros. ¿Por qué usar un prototipo virtual? La principal ventaja es que nos permite tener más informaciones sobre cómo funciona el equipo en el mundo real. Es decir, poder ver cómo interactúa con el mundo real. En un prototipo virtual basado en simulación computacional, podemos también, por ejemplo, hacer pruebas de las condiciones de operación y cambios en el diseño, encontrar soluciones óptimas, poder lograr incluso la máxima eficiencia de un equipo. Permite utilizar obviamente los recursos con inteligencia, hacer pruebas rápidas en casos simples, permite también economizar tiempo y recursos de laboratorio y obviamente nos ayuda a evitar problemas futuros. Un digital twin o gemelo digital es lo que hemos visto aquí, una réplica virtual, ¿sí?, un prototipo virtual de un activo, pero con la diferencia de que es un prototipo virtual del activo en operación, ¿sí? Como vamos a corroborar más adelante, un gemelo digital basado en simulación nos permite llevar a cabo tanto diseño y optimización de sistemas como mantenimiento predictivo y gestión de mantenimiento industrial. Entonces, según lo visto, un digital twin es una réplica que refleja la vida y experiencia del activo. La diferencia entre un gemelo digital y un prototipo virtual, que aparte he definido en la diapositiva anterior, pero lo refuerzo aquí, la diferencia es que el gemelo digital usa los datos de operación del activo en funcionamiento para replicar el comportamiento de este, ¿sí? Y de este modo replicar todo lo que pasa pues, con el activo. Estamos hablando en esta presentación principalmente de simulación computacional. Sin embargo, un gemelo digital puede ser obtenido a partir de otros enfoques también. Hay algunos tipos de desafíos en donde usar gemelos digitales basados en simulación es la única opción. Por ejemplo, hay casos donde agregar sensores para monitoreo en tiempo real es imposible.
sea por el acceso físico realmente complicado, o sea por restricciones del equipo, ¿no? Con simulación computacional tenemos sensores virtuales infinitos. Comentando lo mostrado en esta diapositiva, es importante destacar que históricamente la simulación siempre fue usada en los extremos de la vida del activo. Es decir, ha sido siempre usada como un análisis previo a la operación del equipo para evaluar el diseño, eh, o también como método de análisis cuando el activo falla o deja de operar y los ingenieros necesitan descubrir qué pasó con él, es decir, una vez que ya ocurre la falla, ocurre el problema. Vemos aquí en esta gráfica de manera esquemática lo que ocurre con los levantadores hasta su falla. ¿Sí? Esos son los levantadores de un molino. Hoy en día los gemelos digitales permiten usar simulaciones, ¿sí? Los prototipos virtuales derivados, para entender toda la parte intermediaria de la vida del activo, para así tener mayor información de su funcionamiento, su vida, y con esto obtener informaciones importantes para mejorar su operación. Vemos aquí un ejemplo esquemático de gemelo digital basado en simulación y cómo este se conecta con el activo. A la izquierda vemos el molino SAG real, ¿sí? Es un ejemplo de un molino SAG. Este es el activo que queremos representar mediante nuestro gemelo virtual. Este activo debe contar con una instrumentación adecuada para capturar la información de su desempeño. A la derecha tenemos el prototipo virtual, que será el gemelo digital. Este debe tomar en cuenta todas las físicas relevantes para nuestro objetivo de estudio. Y por físicas nos referimos, por ejemplo, a considerar el comportamiento estructural mediante un software por elementos finitos, por ejemplo, o si es que estamos interesados en la parte del proceso, utilizar un software de elementos discretos para modelar la dinámica de las partículas en el interior, ¿no? A partir del prototipo virtual desarrollado, se desarrolla un metamodelo, que se conoce también como modelo de orden reducido, o ROM por sus siglas en inglés, que nos permite conocer la operación del equipo en un rango de variación de las condiciones. Ahora, para hacer la conexión entre el activo y el gemelo digital, se requiere de una plataforma de IoT, ¿sí? Que es la que vemos aquí. El molino, entonces, el activo real envía los datos de su operación obtenidos por sus sensores a la plataforma de IoT, que monitorea su uso y su funcionamiento. Esta plataforma envía los datos al gemelo digital y recibe como respuesta el comportamiento de la réplica virtual. Entonces, estos datos pueden ser usados para hacer comparación y saber si el equipo está trabajando de la forma esperada. Si es que hay divergencia de datos eh, entre lo que es medido por la sensorización del activo real y lo que es esperado como output por el modelo virtual, entonces esto nos indica que puede estar ocurriendo un problema, y obviamente el gemelo digital también nos permite entender las razones de este problema, permitiendo al operador del equipo tomar mejores decisiones sobre el funcionamiento del mismo, ¿no? Del equipo. Podemos detallar entonces diversas aplicaciones de nuestro gemelo digital basado en simulación según nuestro foco de interés. Por ejemplo, estamos interesados en aplicaciones de mantenimiento, podemos detectar anomalías durante la operación y determinar las causas de las mismas. Podemos predecir qué parte del equipo puede fallar y cuándo puede ocurrir. Y también poder plantear variaciones operativas que permitan disminuir la tasa, por ejemplo, de desgaste del equipo, ¿no? Si nuestro foco es la parte operativa más que la de mantenimiento, entonces podemos también, por ejemplo, determinar cómo el desgaste del equipo impacta en la productividad, en el throughput, cómo impacta también en el consumo energético. Podemos determinar también las condiciones de operación óptimas ante las condiciones de mineral que son alimentadas al molino y muchas otras variaciones en las condiciones también. Tenemos aquí podemos detallar también otras ventajas. Por ejemplo, me gustaría destacar estas dos ventajas inferiores que dan un contraste respecto a otro enfoque también usado para la generación de gemelos digitales, que es mediante Machine Learning, ¿no? La diferencia respecto al enfoque basado en simulación es que este enfoque no requiere estadísticas de fallas previas, permite también la evaluación de escenarios no experimentados previamente, ¿no? A diferencia de Machine Learning, que sí requiere un histórico de sucesos.
Las fases para la implementación exitosa de un gemelo digital basado en simulación son las siguientes. Tenemos la fase de construcción del gemelo digital, en donde construimos un modelo preciso basado en modelos físicos. Tenemos la fase de validación, en la cual nosotros tenemos que corroborar que nuestro modelo describa lo que está ocurriendo en la realidad. Y la fase obviamente de implementación, que es que es la fase en la cual agarramos el gemelo digital generado y lo conectamos con el activo realmente a la plataforma de IoT. Siendo más específicos, la metodología de implementación de gemelos digitales basados en simulación comprende los siguientes apartados: definición de modelos físicos, calibración de modelos físicos, generación del modelo de orden reducido y creación y operación del gemelo digital. Yendo a la primera de estas etapas, ¿sí? En la definición de modelos físicos, es importante aquí identificar, como había mencionado ya en diapositivas anteriores, qué físicas van a ser determinantes para yo poder obtener o analizar el resultado que quiero, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy interesado en la sujeción de los revestimientos, por ejemplo, obviamente ahí es un caso en el cual interesaría analizar la componente estructural. Si estoy interesado solamente, por ejemplo, en consumo de potencia, puedo yo bastarme con una simulación de elementos discretos. Entonces, esta definición de modelos físicos abarca el identificar qué físicas son las importantes y preparar los modelos de cada una de estas físicas. Tenemos también la calibración de los modelos físicos. Obviamente estamos hablando de modelos numéricos. Cada uno de estos requiere ser calibrado, ajustando las propiedades. Por ejemplo, en el caso de un modelo bajo el método de elementos discretos, es necesario calibrar los parámetros de interacción de los materiales, así como las propiedades físicas y mecánicas, para lograr que el comportamiento de la dinámica de las partículas sea lo más semejante a la realidad. La siguiente etapa es la generación del modelo de orden reducido, ¿sí? Un modelo de orden reducido es un, un metamodelo como este de acá, que, que ya previamente ha corrido varios puntos de diseño, de tal manera que ya tiene la estimación de la dependencia funcional de los parámetros de salida respecto a los distintos parámetros de entrada. Por ejemplo, en este caso se muestran 3 inputs. Una vez que se conoce esta dependencia entre los parámetros de salida y los parámetros de entrada, entonces el software ya no requiere hacer las simulaciones cada vez que se solicita un punto de diseño, solo tiene que ir a este metamodelo y identificar cuál es el punto correspondiente de la superficie, ¿no? Entonces a estos se le denomina ya el modelo de orden reducido. Una vez que nosotros tenemos este modelo, ante cualquier valor de los parámetros de entrada, podemos rápidamente identificar cuál es el valor de los parámetros de salida. Hasta aquí tenemos ya el modelo de orden reducido generado, pero este de por sí todavía no es el gemelo digital completo. Hay que complementar el ROM, ¿sí? El modelo de orden reducido, con, por ejemplo, software que tenga modelos de control, librerías de sistemas que involucren también la parte de regulación de variables, por ejemplo, y en conjunto ya considerando todos estos elementos, ya conforman lo que se conoce como el gemelo digital. A continuación vamos a ver brevemente un ejemplo más específico de un gemelo digital basado en simulación para un molino SAG. Lo que se quiere aquí es analizar la influencia de la velocidad de rotación y del volumen de llenado sobre la potencia consumida o demandada por el equipo, sobre la producción también de material molido, que viene a ser el throughput, y también sobre la tasa de desgaste. Obviamente conviene que la potencia demandada por el equipo disminuya, conviene que el throughput incremente y que el desgaste también disminuya. Entonces tenemos 3 objetivos a partir de la variación de 2 parámetros de entrada. Vemos aquí ya un resumen un poco más detallado. Las señales de entrada son la velocidad de rotación en RPM, nivel de llenado en porcentaje de llenado.
Y las señales de salida o outputs son la potencia, la producción o throughput y la tasa de desgaste. En este caso en particular, según estas variables que nos están interesando, las físicas necesarias para representar el modelo se restringen a solo una, que es la física de las partículas, la dinámica de las partículas. Entonces, con una solución por el método de elementos discretos estaríamos bien. Entonces vamos a utilizar un software DEM como lo es Rocky, y a partir también de un software complementario llamado Design Explorer poder extraer el ROM, sí que es este metamodelo a partir de una superficie de respuesta. Aquí tenemos los datos del modelo en general, la distribución de tamaños de las bolas, la distribución de tamaños de las partículas de mineral, las propiedades físicas, los porcentajes de llenado y también las condiciones de operación, como por ejemplo la velocidad de rotación, que es 10 RPM. Entonces, obtenido este modelo DEM, nosotros podemos extraer la información que requerimos, como la potencia demandada. Podemos también, a partir de otras variables de manera indirecta, estimar el throughput, ¿sí? Del equipo. Y también en cuanto al desgaste, por ejemplo, nosotros podemos analizar cómo evoluciona temporalmente el desgaste sobre las superficies de los levantadores, ¿no? Aquí hablamos también de calibración porque, por ejemplo, en cuanto al desgaste es importante también calibrar el modelo de desgaste para lograr obtener una equivalencia entre los tiempos de desgaste del modelo de simulación, que por lo general están en el orden de los segundos, y saber cuánto de este tiempo en escala de simulación representa en escala real, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el cual se determinó que 3 segundos de simulación equivalen aproximadamente a un día en operación en términos de desgaste, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene el modelo desarrollado, se complementa, como había mencionado, con otro software, con otro tipo de software que son de exploración de diseño. En este caso se utilizó el software Design Explorer para poder determinar esta superficie de respuesta, ¿no? Es decir, este software se encarga de manejar la variación de los parámetros del análisis en Rocky para permitirnos conocer esta dependencia funcional, entre comillas, de las variables, ¿no? Luego que tenemos ya esta dependencia conocida, entonces ya tenemos prácticamente el modelo de orden reducido. Esto se complementa, como habíamos mencionado antes, con software de modelos de control y sistemas, más también interfaces gráficas adecuadas, y así obtenemos nuestro gemelo digital basado en simulación, listo para ser relacionado con los datos de sensorización del activo real, teniendo como intermediaria la plataforma de IoT. Como comentario final, según hemos visto, los Digital Twins en general ayudan a conocer más nuestro equipo, permitiendo conocer la respuesta a las preguntas clave que nos dirijan en la empresa de mejorar el desempeño de nuestro activo, anticipar fallos, detectar problemas e incrementar tiempos de vida útil en operación. Bueno, eso es todo por la presentación.